Este coche que tengo justo aquí detrás es un Nissan 370Z, como verás no es igual que todos los Z que hayas podido ver porque tiene un capó distinto, y cuando te lo vaya enseñando ahora poquito a poco en profundidad vas a ver que hay muchas otras diferencias con respecto a los 370Z que vas a encontrarte por la calle. Se trata de la edición 50 aniversario y solo hay 50 unidades de él. De hecho, en España no se vende, pero me va a ayudar para contarte las 5 claves de este modelo, que es todo un vieja escuela. A estas alturas, en pleno año 2020, el Nissan 370Z se ve como algo anormal en relación a prácticamente cualquier otro modelo del mercado. El concepto es distinto, efectivamente, y eso es porque en realidad no es un coche actual. Se estrenó en el año 2009, así que el concepto sigue las bases de aquel año y además está basado, evidentemente, en toda la trayectoria de estos Fairlady Z. De hecho, este pequeño coupé deportivo de motor delantero longitudinal y de tracción trasera parte sobre la base del Nissan 350Z, pero es aún más pequeño y mantiene el capó largo y la luneta trasera tipo fastback como cualquier otro Fairlady Z, como os iba comentando. Respecto al Nissan 350Z, que es el justo anterior, el Nissan 370Z mejoró su rigidez torsional en un 30% con una nueva suspensión delantera que redujo su flexión lateral, y en la zaga cuenta con una serie de refuerzos estructurales. Utiliza un compuesto de fibra de carbono en el radiador, tiene la parte trasera y el guardabarros fortalecidos y ofrece una torsión trasera un 22% mejor. También se mejoró la torsión vertical en un 30% con respecto a la generación justo anterior, que, como os decía, es el Nissan 350Z. El motor del Nissan 370Z es un V6 de 4 litros de cubicaje con inyección directa y de aspiración natural, que cuenta con 4 válvulas por cilindro, 2 árboles de levas por cada culata y distribución de válvulas variable. Depende de la versión, pero sobre la base ya ofrece 333 caballos de potencia máxima, que los entrega a las 7000 revoluciones por minuto. Además alcanza los 363 Nm de par motor máximo, los entrega a las 5200 revoluciones por minuto. Su aceleración en esta versión base es de 0 a 100 km/h en 5 segundos en el caso de la versión manual y de 5,6 segundos en la versión con cambio automático. Puede alcanzar una velocidad punta de 280 km/h y su consumo ronda los 10,5 litros a los 100 km. Estas prestaciones también las debe, entre otras cosas, a sus 1454 kilos. Y ahora, si os parece, vamos a escuchar cómo ruge este motor. A diferencia de los deportivos actuales, que están llenos de tecnología y de tecnologías muy avanzadas, el Nissan 370Z tiene una cabina con un diseño sencillo y con algunos aspectos muy curiosos. El cuadro de instrumentos está montado sobre la propia columna de dirección, de tal modo que su movimiento coincide siempre con los ajustes del volante. Tiene una serie de medidores adicionales en los que se puede ver la hora, se puede ver la temperatura del aceite del motor y podemos comprobar también el voltaje de la batería, y estos medidores adicionales están montados en la zona central del salpicadero, cada uno con su propia esfera. Nissan, en este coche y en lo relativo a su interior, ha puesto el foco en la conducción. La carga tecnológica es mínima, es muy simple, y además el sistema de sonido incluso es muy sencillo. Esto nos deja ver cómo se ha planteado el coche. Sin embargo, el puesto de conducción es el idóneo para la conducción de un coche de inclinación deportiva, y desde el volante hasta los pedales, pasando por la situación del cambio o del pedalier, están mimados al milímetro cada uno de los aspectos importantes en relación a la conducción. El comportamiento es otro de sus puntos clave, y es precisamente por lo que hemos venido comentando. El motor es uno de los conceptos que se vinculan a este comportamiento o que afectan de forma directa a este comportamiento, y también lo es el propio concepto. Al ser un coche que tiene una concepción tan antigua, tan clásica, tan old school, o si la quieres llamar así, tan desfasada, el comportamiento del coche también es un vieja escuela. Ese motor de 6 cilindros, ese V6 de 3.7 litros y sobre todo ese motor atmosférico hacen que el coche se comporte de una manera especial, de una manera distinta a como lo hacen sus competidores directos. Es un coche que tiene una entrega muy lineal, no tan agresiva como la de otros coches a los que se puede enfrentar,
y es un coche que sin duda, aunque va sobrado de potencia y tiene una entrega muy generosa, se siente algo vacío con respecto a estas referencias que podemos enfrentar. El Nissan 370Z se siente algo vacío por debajo de las 4000 vueltas. El comportamiento a nivel de motor es muy especial en este coche, muy diferenciado con respecto a otras opciones, y también es un coche muy distinto en el propio comportamiento dinámico del vehículo. En este coche tenemos una configuración de tracción trasera, tenemos un peso muy abajo y un puesto de conducción que está también muy centrado con respecto a los ejes. Es un coche que, si bien tiene mucha potencia, si bien es tracción trasera, si bien tiene asistencias y ayudas electrónicas las justitas, no se siente peligroso en manos de prácticamente cualquiera. Es un coche que tiene una respuesta realmente sobrada. Es un coche brusco si le pisamos el acelerador a fondo, pero no tiene comportamientos, digamos, de deportivo de raza, de deportivo peligroso y desequilibrado. Es un coche que se muestra, a pesar de ser concebido con una filosofía de hace más de 10 años, se sigue sintiendo un coche muy actual y muy fácil de manejar, incluso para los que no estén acostumbrados a tener entre manos pues un coupé tan cortito y tan potente y con semejante motor debajo del capó. Los Fairlady Z nacieron con el Nissan 240Z o Datsun 240Z en el año 1969 y como respuesta al Ford Mustang. Su diseño con capó largo era una de las características clave y se ha mantenido hasta el día de hoy con este Nissan 370Z. La primera versión contaba ya con un motor de 6 cilindros, pero en línea, y con 2,4 litros de cubicaje. Ofrecía en aquel entonces 153 caballos de potencia. Después llegó el Nissan 260Z, la segunda generación, en el año 1974. El diseño cambió poco, pero pasó de ser un dos plazas a convertirse en un coupé 2+2, por ejemplo. Se presentó como segunda generación, pero hoy sería tan solo un restyling, y entre sus cambios el principal fue el paso a un 6 cilindros en línea de 2,6 litros de cubicaje que llegó a una potencia máxima de 165 caballos. La tercera iteración de esta familia fue el Nissan 280Z, que llegó en el año 1975 y fue una vez más otro cambio rápido. Nuevamente su motor era una de las principales actualizaciones y en este momento fue cuando se introdujo un bloque de 6 cilindros en línea que aumentaba su cubicaje hasta los 2,8 litros. Además, otro cambio importante para él fue la introducción de la inyección de combustible Bosch L-Jetronic. Por supuesto, hubo un aumento de potencia y esta vez llegaba hasta los 172 caballos como máximo. En el año 1983 llegó el Nissan 300ZX, que seguía siendo un coupé de capó largo, pero mucho más aerodinámico y ahora con un motor V6 de 3,0 litros atmosférico de 160 caballos. Hubo versiones más potentes e incluso estuvo disponible con bloque de 6 cilindros en línea y hasta con el V6 Turbo. Fue la primera vez que, aunque siguiendo las bases del original, la gama Z se rediseñó por completo. El Nissan 350Z es el modelo justo anterior y ya era un corto coupé y roadster también, con motor delantero longitudinal y con tracción trasera. Desde su lanzamiento ya ofreció un motor V6 atmosférico al que poco a poco se le fue extrayendo más potencia y en definitiva desde el principio y hasta el final de su producción, en esencia fue muy similar al Nissan 370Z. Y esto es en 5 puntos clave lo que mejor define al Nissan 370Z. Esperamos su relevo, como ya lo sabéis, y podéis estar informados al respecto en nuestra web en motor.es. Si no estáis suscritos ya, hacedlo y no os olvidéis de seguirnos en las redes sociales. Nos vemos a la próxima.